Bendiciones abundantes, amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y les doy la bienvenida a las reflexiones y los comentarios de la lección número 8, una lección profundamente impactante, titulada La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Vamos a orar para comenzar. Eterno y amante Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Creador. En este momento que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos que nos des humildad, que perdones nuestros pecados, que nos guíes por la senda de la verdad y que nos permitas ser guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La palabra de Dios nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versos 1 al 4. El espíritu de profecía nos dice: Dios habló, y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para que Él los emplee instantáneamente a su voluntad. Amor infinito. ¡Cuán grande es! Dios hizo el mundo para agrandar el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes creados. El Señor ha dado de su vida a los árboles y a las plantas de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los hombres abrieran su entendimiento para discernir la relación entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se oirían los fieles reconocimiento del poder del Creador. Sin la vida de Dios, moriría la naturaleza. Sus obras creadas dependen de Él. Confiere propiedades vivificantes a todo lo que produce la naturaleza. Hemos de considerar los árboles cargados de fruto como el don de Dios, tanto como si Él colocara el fruto en nuestras manos. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, comentarios de Elena de White. En la sección Comentarios de Elena de White, comentando a Génesis 1, verso 1. Muy bien, hermanos, hay dos fuentes que nos hablan acerca del origen de la creación. La primera fuente, que es la fuente autorizada, porque viene de Dios, la palabra del Señor. Y la segunda fuente, que es la fuente del hombre, la fuente humana, en la cual no deberíamos depositar nuestra confianza ni darle credibilidad, sobre todo cuando esta fuente se encarga de contradecir lo que dice Dios. El Señor nos comunica su verdad a través de su palabra, especialmente el libro de los orígenes, el libro de Génesis. Los hombres, por otro lado, nos comunican sus mentiras y sus teorías sobre el origen del hombre y la naturaleza mediante la falsa ciencia. Y digo falsa ciencia porque la verdadera ciencia es siempre veraz y siempre está en concordancia con lo que dice el Señor, con su revelación. Debemos decidir a qué fuente le vamos a creer, si a los hombres que siempre mienten o a Dios que siempre nos dice la verdad. Ustedes y yo sabemos que los hombres prometieron que con el renacimiento, con la ciencia y la política humana, iban a llevar a la humanidad hacia la cúspide, iban a hacer que la humanidad avanzara. Sin embargo, como siempre, estas promesas se quedaron solo en palabras, que se las llevó el viento, porque la humanidad, lejos de avanzar, se ha atrasado, lejos de crecer,
ha decrecido y lejos de desarrollarse como debería desarrollarse, se ha pasmado. En vez de avanzar en moralidad, en integridad, en santidad, en sabiduría y en ciencia verdadera, avanza en violencia, maldad, pecado, degradación. Lo que el hombre promete casi siempre se queda en promesas y no se lleva a los hechos, sobre todo cuando el hombre se encuentra lejos de Dios. Por esta razón me permito invitarte a creerle a lo que dice Dios y no a lo que dicen los hombres. El relato del origen de la vida por parte de los hombres es evidente que miente, pero el relato del origen de la vida por parte de Dios es evidente que dice la verdad. Debemos aceptarlo por fe, pero hay evidencias suficientes para que nuestra fe tenga un fundamento seguro. Y el mayor fundamento es la palabra de Dios, que ha demostrado que nunca miente. Las promesas del Señor siempre se han cumplido. Él prometió que si aceptábamos su amor y guardábamos sus mandamientos, nos guardaría del mal y nos convertiría en un pueblo santo y apartado del pecado. Debemos reconocer que aquellos que han rendido su vida en amor y en obediencia al Señor, a nuestro Dios, han dado testimonio de que Dios cuando promete, cumple. El Señor es veraz y todo hombre es mentiroso. El libro de Génesis nos muestra que Dios es el creador, que todo lo que Él crea es bueno y perfecto en gran manera, que creó al hombre con un propósito santo y de completo altruismo. También nos muestra el libro de Génesis que tenemos razones suficientes para adorar a Dios, porque en primer lugar es nuestro Creador, el autor de la vida, porque nos ama y porque Él nos sustenta hasta este momento y lo hará para siempre si permanecemos en Cristo Jesús. Amén. Las teorías inventadas por los seres humanos nos muestran dos conceptos muy errados y peligrosos sobre el Señor. El primer concepto errado es el de la evolución, que de plano elimina el concepto de Dios y dice que Dios no existe. La evolución natural de las especies dice que todo el universo vino a la existencia por evolución y nada más. Aseguran que el punto de partida fue una gran explosión y que de allí en adelante la evolución hizo su trabajo a través de millones y millones de años. Dios no existe para ellos. El segundo concepto o la segunda teoría afirma que Dios sí existe, pero que no creó el mundo de manera directa, sino que estableció la evolución para que ella trajera a la existencia a todo cuanto hay en el universo. Esta teoría nos presenta a un Dios indiferente, lejano e imperfecto, conocida como la evolución teísta o la evolución que cree que Dios sí existe. Este concepto hace parecer a Dios como un Dios cruel porque Él crea de manera cruel, pues para que haya evolución tiene necesariamente que haber crueldad de una especie sobre otra. Esto haría que Dios no solo fuera el autor de la muerte, sino que también la usara como medio constante para privilegiar una especie sobre otra especie. Pero ustedes y yo que creemos en la Biblia sabemos que Dios no es así en definitiva. La Biblia nos muestra a un Dios bueno, que odia el sufrimiento porque ama profundamente a sus hijos que Él ha creado, que nos creó para que viviéramos eternamente y que nunca planeó la muerte para nosotros. Además nos creó con sus propias manos, modeló al ser humano con sus manos y luego se inclinó, se acercó a él para soplar en su nariz aliento de vida. Esto nos muestra a un Dios completamente cercano a su creación. La Biblia nos muestra a un Dios completamente cercano a sus hijos. Pero las teorías de los hombres, o llamémoslas como deben llamarse, las teorías paganas, nos muestran un falso concepto de Dios. Por un lado, nos dicen que Dios no existe, y que tú y yo, y todo lo creado estamos aquí por casualidad, por el azar,
a la bulla de los tarros, diríamos aquí en Colombia. Por otro lado, muestran que Dios sí existe, pero que está alejado de su creación y que es cruel porque permite la muerte inclusive antes del pecado. En el concepto bíblico, la muerte solo existe porque el hombre así lo quiso, al caer en pecado, al aceptar el pecado, al aceptar la palabra del diablo por encima de la palabra de Dios. La muerte entra como un castigo, mas no porque Dios la haya ordenado, pero en la evolución teísta, la muerte existe por mandato de Dios, y esto en definitiva nos muestra a un Dios que no es bíblico, es un Dios creado a la imagen y semejanza de seres humanos. Por eso, tú y yo no creemos en esa teoría, creemos en lo que dice el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que es bueno, duradero y perfecto comienza con Dios y tiene a Dios en el primer lugar. Todo lo que es malo, perverso y degradante comienza quitando a Dios del principio, quitando a Dios del primer lugar y poniendo en su lugar a una criatura para que reine. Por ejemplo, la Biblia, que es el libro de los libros, no hay libro como la Biblia, comienza con Dios, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, el código moral por excelencia, sobre el cual está fundado el gobierno del Señor para los seres humanos y para el universo, comienza también con Dios. Éxodo 20:1 dice: y habló Dios todas estas cosas, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero debe estar Dios. Y hay más todavía. El Padre Nuestro, la oración más sublime jamás enseñada a la humanidad, comienza con Dios. Comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo perfecto, todo lo duradero comienza con Dios y tiene como principio, como origen a Dios, pero también como el que sustenta esa bondad y esa santidad. Si tu vida ha comenzado con Dios, permanece en ese estado. Sigue en Dios, permanezcamos en Cristo, dejemos que Él tenga la prioridad, la primacía y el lugar preponderante. Amén. Todo lo que comienza con Dios y permanece en Dios es bueno, es perfecto y dura para siempre. Alabado sea su santo nombre. Amén. Las vidas o los corazones que le otorgan a Dios el lugar principal, preponderante, primordial, son prosperadas, física, mental, social y sobre todo espiritualmente. Se convierten en ejemplos vivos del amor, de la integridad, de la paciencia, la bondad y el verdadero servicio que nace en Dios. En el principio, Dios, y todo tendrá sentido, todo irá bien. En el principio, el hombre, y todo va a ir de mal en peor. Pensemos en Lucifer. Le quitó el primer lugar al Señor en su corazón, y en el lugar del Señor se puso a él mismo o a sí mismo. ¿Cuál fue el resultado? De ser portador de luz, pasó a ser la oscuridad misma. Adán y Eva le quitaron a Dios el primer lugar en sus vidas, y en su lugar se pusieron a ellos mismos o a la palabra del enemigo de Dios. Perdieron el Edén, tuvieron que enfrentar el dolor, el sufrimiento y la muerte por esa decisión. Donde Dios no está en primer lugar, todo, mis hermanos, es caos, fracaso y miseria. No vale la pena quitarle a Dios el primer lugar, el lugar que a Él le corresponde, porque entre otras cosas, solo Él sabe llevar el primer lugar. Cuando el hombre se ocupa de buscar el primer lugar, se vuelve esclavo del amor propio, esclavo del egoísmo. Pero cuando el hombre se ocupa en procurar que el primer lugar lo tenga el Señor, se vuelve libre,
humilde, manso y totalmente dependiente de aquel que cuida su vida y que lo ayuda a crecer y a desarrollarse a la imagen del Creador. Caín también le quitó el primer lugar al Señor y se convirtió en un mentiroso, asesino, ladrón y padre de una raza terrible que malogró la tierra. Los antediluvianos le quitaron a Dios el primer lugar en sus vidas y se degradaron tanto que no hubo otra solución más que raerlos de la faz de la tierra. Y así podríamos ir engrosando la lista con nombres de personas y de pueblos que decidieron quitarle a Dios el principio o el primer lugar y terminaron derrotados, humillados y destruidos. Y tú y yo, mi hermano y mi hermana, decidiremos con mansedumbre y humildad decirle al Señor que tome siempre el primer lugar en nuestra vida, que siga siendo el Rey en nuestra vida, el único, que mande y que nos ayude a obedecerle. Si así es, qué privilegio y qué bendición será tener una vida bendita y buena en gran manera, porque Él, aparte de ser nuestro Creador, también será nuestro Salvador y también nuestro Rey. Y donde Él es el Creador, el Salvador y el Rey, hay orden, hay justicia, hay santidad, hay paz, hay gozo. Benditos los que tienen a Dios en el primer lugar. Amén. Pasemos ahorita al punto de los días literales de la creación. No hay evidencia bíblica del cual alguien se pueda tomar o anclar para decir que los días de la creación no fueron días literales, sino periodos largos de tiempo. Algunos cristianos quieren descontextualizar la Biblia y usan a 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, donde dice lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Con este pasaje quieren afirmar que cada día de la creación duró mínimo 1000 años y que no fueron 7 días literales de creación, sino aproximadamente, más o menos, 7000 años. Sin embargo, estos cristianos que descontextualizan la palabra del Señor son refutados por el mismo Señor, quien escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, y en Éxodo 20, del 8 al 11, afirma que Él creó la tierra y todas las cosas que en ella hay en 7 días, 6 días de creación activa y un día de creación pasivo. Es el día de descanso, 7 días literales. El Señor dice claramente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Los 10 mandamientos contradicen a los que quieren usar un texto fuera de contexto para decir que la creación se obró por el Señor a través de largos periodos de tiempo. Y la mayoría usan este texto para poder librarse de la bendición. Escuchen bien, es una ironía. Librarse de la bendición del 4º mandamiento. De esta manera dicen que como los días no fueron literales, nosotros no tenemos que guardar ningún séptimo día porque no fueron 7 días sino 7000 años y por lo tanto se quedaría sin base el 4º mandamiento, lo cual es una falacia, lo cual es un invento satánico porque Dios no miente y Dios dijo que fueron 7 días, corroborado en la santa ley que no escribió Moisés, sino que escribió el mismo Señor con su propio dedo. Usar 2 de Pedro 3:8 para afirmar que fueron 7000 años de creación sería como decir que el Señor Jesucristo no ayunó 40 días, sino que ayunó 40,000 días. O decir que el Señor no estuvo 3 días en la tumba, sino que estuvo 3000 días en la tumba. Falso de toda falsedad. La Biblia también me dice a mí que la creación no fueron 7000 años, sino que fueron 7 días. Alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, recordemos siempre, Dios no miente, y si Él
En Éxodo 28 al 11 nos dice que su creación duró 7 días. Creámosle, porque su palabra es verdad, no es alterada, es literal y dura para siempre. Amén. Finalmente, queremos resaltar que lo que está registrado en Génesis 1 y 2 es una demostración clara de lo que Dios quiere para sus hijos. Algunos le llaman el plan de Dios, otros le llaman el orden prescrito por el Señor. Estos 2 capítulos nos muestran que solo hay un Dios verdadero, que su palabra es cierta y única, que es poderosa y es eterna porque creó todas las cosas y porque su palabra y Él no se pueden separar, son indisolubles, inseparables, están siempre unidos. Si Dios es eterno, su palabra también es eterna. Génesis 1 y 2 nos muestra claramente que el Señor creó a la humanidad en amor y por amor, con el propósito de que ellos reflejaran su carácter. Nos muestra también cuál es el plan de Dios para la familia, que un hombre se una con una sola mujer, que una mujer se una con un solo hombre, y que no se una hombre y mujer con mujer, o animal con mujer, o animal con hombre. Debe ser la familia o estar constituida por un hombre y una mujer unidos bajo la bendición de Dios. Si se une un hombre y una mujer sin la bendición de Dios, hermanos, esto es fornicación. Esto no viene de Dios y no está aprobado por el Señor. Si se une un hombre con otro hombre en matrimonio, no puede tener la bendición de Dios porque Dios no aprueba tal unión. Debe ser un Adán y una Eva, un hombre y una mujer, así como el Señor lo estableció en Génesis 1 y Génesis 2 y lo aprobó en el desarrollo de la historia de la redención registrado en la palabra del Señor. En Génesis 1 y 2 también se nos muestra que el Señor quiere que no estemos ociosos, que aunque creó al hombre perfecto, en un ambiente perfecto, le otorgó el privilegio del trabajo. El trabajo no fue un castigo, fue un regalo de Dios a la humanidad para que creciera, para que se desarrollara. Por esto, el trabajo es una bendición, el verdadero trabajo, no el trabajo deshonesto, no el trabajo pecaminoso, sino el trabajo en el que tú estás desarrollándote porque allí te puso Dios y porque en Él estás desarrollando tus vocaciones o tu vocación, la vocación que el Señor te ha dado, no para llenarte de dinero, sino para servir a Dios y a la humanidad. Amén. Génesis 1 y 2 nos muestra también que a Dios le interesa la forma como nos alimentamos. Génesis 1:29 nos dice que el Señor no planeó que existiera la muerte, por lo tanto los seres humanos no íbamos a consumir carne, y no es el ideal de Dios que nosotros consumamos carnes, porque la muerte no existía ni existe en el plan ideal de Dios para la humanidad, sino que nos alimentáramos con frutas, verduras, hortalizas, cereales, granos. Este es el verdadero ideal de Dios para nuestra alimentación y está registrado en Génesis capítulo 1, verso 29. Génesis 1 y 2 también nos muestra que el Señor quiere que nosotros como sus hijos apartemos un día especial, pero no el día de los hombres, no el día que nos plazca, sino el día que Él separó, santificó, porque lo reposó y lo bendijo. El séptimo día, el santo sábado, para que nos unamos en íntima relación con Él, este día de manera especial, así como todos los otros días de la semana, pero este día mucho más profundamente, porque así lo quiso Él, porque así lo estableció Él desde el principio, y lo corrobora el Señor Jesucristo cuando nos dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no dice para los judíos, no dice para Israel, dice para el hombre, que es un genérico que también significa Adán. El día de reposo fue hecho para Adán, fue hecho para ti
fue hecho para mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que lo ha dejado todo claro en su palabra. Que si alguien se confunde es porque no quiere leer, o porque no quiere oír, o porque no quiere aceptar la verdad de Dios, que siempre es diáfana, clara como el agua. Bendito el Señor, y benditos los que aceptan la palabra del Señor sin complicarse y sin confundirse, porque lo aman y porque quieren hacer su santa voluntad. Amén. En resumen, el libro de Génesis nos muestra el origen de la mayoría de los pilares de nuestra fe. Qué bonito es estudiar la palabra del Señor para aprender estos secretos maravillosos que ya no son secretos porque Él los ha revelado a los niños, a los humildes, a los mansos de corazón. No puedo terminar este video sin mencionarte este dato tan interesante, tan importante. En Génesis 1 y 2 se registraron 3 bendiciones. En Génesis 1:22 el Señor bendice a los animales. En Génesis 1:28 el Señor bendice a Adán y a Eva y los une en matrimonio. En Génesis 2:1 al 3, especialmente el versículo 3, el Señor otorga su bendición al día sábado. Ahí están las 3 bendiciones de Génesis 1 y Génesis 2. En las primeras 2 bendiciones, vemos que el Señor bendice a seres vivos y los bendice para que se unan en una relación y además esta relación produzca frutos. Y de esta manera se multipliquen. Los animales no podrían reproducirse si no tuvieran la bendición de Dios. La reproducción es un milagro. La reproducción es algo que no está innato en nosotros porque nosotros tengamos el poder de reproducirnos, sino porque el Señor puso su bendición tanto en los animales y se reproducen a través de una relación, tanto en los seres humanos que se siguen reproduciendo a través de una relación. Lo que quiere decir que esta bendición que el Señor les dio en la creación sigue vigente hasta hoy. Y entonces, ¿cómo podemos entender la bendición que Dios depositó en el día sábado? El Señor bendijo el tiempo especial del séptimo día, porque en este día también va a ocurrir una relación entre la criatura, que somos nosotros, y el Creador, que es nuestro Padre Celestial. En ese día el cielo y la tierra se unen de una manera más especial. Algunos se preguntan, ¿por qué no se dice del séptimo día lo que se dijo de los otros días? De los otros días se dijeron 2 cosas que no se dicen en el séptimo día. Lo primero fue la tarde y la mañana, el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Del séptimo no se dice. Y lo otro que se dice de los demás días, pero no se dice en el séptimo día, es «y vio Dios que era bueno». ¿Por qué no se dicen estas 2 frases? Bueno, la primera porque se dice algo mejor que los otros días. Dios no dice vio que era bueno, sino dice que reposó en ese día. Para que Dios reposara en ese día, el Señor entró en el tiempo, entró en nuestro espacio, se hizo uno con su creación y participó del descanso con Adán y Eva. Adán y Eva ya estaban creados. Y seguramente ese descanso del Señor aquí en la tierra, cuando Él entra al tiempo y es por primera vez una manifestación de Emmanuel, Dios con nosotros, ese día el Señor no dice, veo que es bueno, sino que dice, lo bendigo, lo santifico, porque en Él estoy reposando. Aquí no se usa el verbo ver. No se dice, y vio Dios que era bueno, sino que Dios experimentó la bendición de descansar en comunión. No es un descanso porque Él se cansara, sino que es un descanso, es cesar, cambiar de obra para entrar a una obra superior. El Señor crea en el séptimo día el descanso de adoración, en donde Él, como creador, se une especialmente con nosotros, sus criaturas. Por eso no se dice vio Dios que era bueno, sino que se dice reposó el Señor. Ya no se usa el verbo ver, sino que se usa el verbo reposar, bendecir y santificar, mostrando con esto, una vez más, que el Señor le da al séptimo día algo más especial.
una nota especial, una distinción especial. No lo hacemos nosotros, no lo hizo Moisés, lo hizo el Señor, y eso hay que respetarlo, porque si Dios lo hace, Él tiene la razón, Él sabe el por qué. Ahora, ¿por qué no se dice fue la tarde y la mañana el séptimo día? Este es mi concepto. Voy a compartirlo contigo, no lo tomes como la última palabra, analízalo, recíbelo si te parece, recházalo si te parece, pero hazlo con humildad después de investigar. Resulta que todos los demás días tuvieron su tarde y su mañana. Fue la tarde y la mañana, primer día, segundo día, etc. Pero en el séptimo día no se dice fue la tarde y la mañana el séptimo día. ¿Por qué? Porque el Señor entró a la tierra, entró al tiempo, entró a nuestro espacio porque nos amaba, porque nos ama, porque quería estar con sus criaturas ese primer sábado. Y donde está Dios, aunque el sol se ponga, no hay oscuridad. La noche no existió. Donde está Dios no hay noche. Así lo dice Apocalipsis. Dice que el Cordero es su lumbrera. Por eso, aunque el sol se ponga en la tierra, si Dios está con nosotros, la luz del día permanece. O mejor, una luz superior a la luz del sol, a la luz del día, está con nosotros, Emmanuel. Alabado sea el Señor. Ese día no hubo tarde ni mañana, hubo un día completo de 24 horas de luz. No cualquier luz, la luz del Señor. Amén. Hermano y hermana, si las primeras dos bendiciones del Génesis siguen vigentes, porque los animales se siguen reproduciendo y los seres humanos a través de una relación también se siguen reproduciendo por la bendición de Dios, ¿será que la bendición que Dios depositó en el Santo Sábado dejó de ser bendición? ¿Será que la bendición que el Señor depositó en el séptimo día dejó de existir, dejó de ser, caducó? Pues yo creo que no. Si las otras dos siguen vigentes, ¿por qué la tercera dejaría de estar vigente? No hay lógica en ello. Todo lo que Dios hace es para siempre, es perpetuo. Sobre ello ni se añade ni se quita. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14, así lo dice. En Números 23:30, Balaán afirma, Dios lo ha bendecido y será bendito, hablando o refiriéndose al pueblo de Israel. Pero podemos decir lo mismo del séptimo día. Si Dios lo bendijo, será bendito. Y el hombre va a pelear contra esta idea, va a pelear contra este argumento, va a pelear contra esta verdad, pero nunca prevalecerá el hombre, nunca prevalecerá el enemigo de Dios, siempre ganará la verdad, siempre ganará el Señor. ¿Y tú, de qué bando, de qué lado vas a estar? Yo, ¿de qué lado voy a estar? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé humildad, mansedumbre, que nos ayude a recibir su palabra con sabiduría del cielo, no con sabiduría humana. Que nos ayude a creer en sus promesas, que nos ayude a avanzar en este camino de santidad y de verdad que Él nos ha señalado, para que en ese transitar podamos crecer a la imagen de su gloria, recordando que el sendero de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día está claro. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Dios. Estudiar estos temas definitivamente a mí me fortalece en fe y en amor para con mi Creador. Vamos a orar para terminar. Misericordioso, glorioso y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has enviado. Gracias, Señor, porque tocas nuestros corazones y nos fortaleces para gloria de tu nombre. Gracias porque nos guías en la santidad. Gracias, Señor, porque nos alimentas con el maná del cielo. Gracias, Señor, porque las personas que se encuentran tristes, preocupados, algunos enfermos, otros solitarios, otros sin trabajo, otros con un vacío en el corazón, en este momento reciben a través de tu bendición, tu presencia, tu consuelo, tu perdón, tu fortaleza. Señor, muéstrales por tu gracia, si es tu santa voluntad, tu gloria. Que todos tus hijos todos los días podamos ver tu gloria, y viendo tu gloria nos consagremos a ti y podamos crecer en el concepto de tu amor, crecer sabiendo que tú nos amas, tener la seguridad de que aunque en este mundo todo lo perdamos, si te tenemos a ti, lo hemos ganado todo.
porque tu presencia vale más que todo lo que el mundo nos pueda quitar. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por ayudarnos a prepararnos para tu segundo regreso. Y gracias, Señor, por seguirnos guiando en el sendero de la justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos. Si este video ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a darle me gusta para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Te invitamos a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos, y te invitamos a considerar suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor nos siga fortaleciendo en el camino de la santidad. Amén. Cristo viene.